Necesitamos un piloto de verdad, no esta sombra. La voz de alguien atravesó el hangar. Todas las miradas se volvieron hacia ella, la única que no respondió. Pero cuando las frecuencias enemigas detectaron el nombre de su controlador, guardaron silencio. ¿Es Monroe, el halcón fantasma? Y con un solo nombre, todo el campo de batalla se transformó. ¿Alguna vez te han subestimado porque aún no habían oído tu nombre? La teniente Clare Monroe tenía 32 años. Sus curtidas manos agarraban el portapapeles que se había convertido en su compañero constante. El U-60 Black Hawk brillaba bajo las intensas luces fluorescentes de la base de eco delantera. Pero no era ella quien lo pilotaría hoy. De nuevo, su diploma de la Academia de Vuelo colgaba en su camarote. Graduada summa cum laude, el 5% mejor de su clase. La ironía no se le escapó. La excelencia en el papel no significaba nada cuando te relegaban al asiento de reserva, viendo a pilotos más jóvenes tomar los controles de misiones que podrías ejecutar dormido. Asiento de sombra. Así la llamaban a sus espaldas. A veces, en su cara. El apodo dolió más de lo que imaginaban. No por crueldad, sino por precisión. Se había convertido en una sombra presente pero invisible. Cualificada pero sin experiencia. Lista pero nunca elegida. En la sala de reuniones, se sentaba en la última fila tomando notas meticulosas mientras los pilotos principales bromeaban y charlaban. Su caligrafía era precisa, sus observaciones agudas, pero su voz permanecía oculta. Cuando se distribuían las asignaciones de misión, su nombre solo aparecía como refuerzo o reserva. Monroe solo calienta el banquillo, había dicho el teniente Stevens la semana pasada, con su voz resonando por el sable. Dudo que siquiera recuerde qué botón arranca el motor. La risa que siguió fue peor que el insulto. Era la risa de desdén de quienes ya habían decidido que ella no importaba. Pero había algo que no veían, que no podían ver. En su desgastada bolsa táctica, parcialmente oculta bajo regulaciones, parches e insignias de la unidad, había una pequeña placa plateada. El metal había perdido su brillo, opacado por el tiempo y la ocultación deliberada. Grabadas en su superficie había palabras que lo cambiarían todo si alguien se molestara en leerlas. Operación Danstrike Kia 00 muerto en combate. Un récord perfecto. Un joven soldado llamado Johnson lo había notado una vez durante una revisión de equipo. Entrecerró los ojos al ver la inscripción descolorida, empezó a hacer una pregunta, pero se distrajo con las órdenes que gritaba su sargento. El momento pasó. El secreto permaneció enterrado. En el hangar, Clare realizaba sus revisiones rituales de mantenimiento en aeronaves que otros pilotarían. Sus movimientos eran fluidos, practicados, la clase de memoria muscular que surge de años de conocimiento profundo. Conocía cada tornillo, cada sistema, cada peculiaridad de estas máquinas. Pero saber y volar eran cosas completamente diferentes. Los demás pilotos hablaban de estrategia y táctica mientras ella escuchaba desde las sombras. Hablaban de patrones climáticos, movimientos enemigos, procedimientos de extracción, todo lo que ella dominaba mucho antes de que algunos de ellos se ganaran sus alas. Sin embargo, seguía siendo la suplente en una obra donde los protagonistas nunca se mareaban. Al menos alguien mantiene los asientos calientes, había bromeado el capitán Rodríguez después de una sesión informativa de misión particularmente difícil. Sus ojos se encontraron con los de ella al otro lado de la habitación, y por un momento creyó ver algo más que desdén, reconocimiento, tal vez, o lástima. Prefería el desdén. La base operaba con una jerarquía cruel donde la reputación importaba más que la habilidad, donde ser visto importaba más que ser capaz. Clare había aprendido a navegar por este mundo haciéndose pequeña, aceptando su papel de respaldo perpetuo, dejando que los demás creyeran que se conformaba con la mediocridad, pero la satisfacción era una máscara que usaba, no una verdad que vivía. Cada noche se dormía con el sonido de los helicópteros que regresaban de misiones que debería haber volado.
Cada mañana se despertaba lista para demostrar su valía a quienes ya habían decidido que no valía la pena. La insignia plateada de su bolso se volvía más pesada con cada día que pasaba. No por su peso, sino por el secreto que contenía. Un secreto que pronto se negaría a permanecer oculto. ¿Alguna vez te han relegado a un segundo plano mientras otros reclaman el protagonismo? Si es así, suscríbete para ver cómo se desarrolla esta historia. Podría llegar a la persona que más necesita escucharla. El sargento Davis la vio por primera vez un martes por la mañana, agachado junto a un Black Hawk fuera de servicio que llevaba más de un año acumulando polvo en el área de mantenimiento. Mientras otros pasaban corriendo hacia sus aeronaves asignadas, Clare Monroe limpiaba metódicamente la corrosión del rotor de la descuidada máquina. ¿Por qué te molestas con ese viejo pájaro?, preguntó Davis, con una voz que denotaba genuina curiosidad en lugar de burla. Clare levantó la vista, sin dejar de trabajar con las manos. Alguien debería preocuparse por eso. Davis tenía 43 años, un sargento de logística que había visto suficiente combate como para reconocer la mirada en los ojos de alguien, el peso particular que conllevaba cargar con historias no contadas. Llevaba semanas observando a Monroe, notando cómo se movía con una precisión que denotaba experiencia más allá de su aparente rol. «Me recuerdas a alguien», dijo, sentándose en una caja cercana. En 2018, durante la Operación Danstrike, tuvimos un piloto que voló al mismísimo infierno para rescatar a 19 soldados heridos. El mando dijo que era imposible. La zona de aterrizaje hacía demasiado calor. El clima era demasiado brutal. El enemigo estaba demasiado atrincherado. Las manos de Claire se quedaron quietas en la pala del rotor. Este piloto nunca supo quién era. Desobedeció órdenes directas. Voló una misión no autorizada en territorio que dábamos por perdido. Rescató sin ayuda de nadie a todos los soldados heridos. Ni un solo muerto en esa operación. La mirada de Davis se volvió distante. Yo era uno de esos 19. El trapo de limpieza en las manos de Clare temblaba casi imperceptiblemente. Lo curioso de esa piloto, continuó Davis, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. La llamaban el halcón fantasma. Decían que podía volar a través del fuego y salir del otro lado sin un rasguño. Nunca supieron su verdadero nombre. Todo estaba clasificado, censurado, enterrado en tinta negra. Clare reanudó su limpieza, pero algo había cambiado en su postura. La cuidadosa invisibilidad que usaba como armadura mostró su primera grieta. Esa noche, Davis se encontró en los archivos de la base, aparentemente revisando los manifiestos de suministros, pero en realidad siguiendo una corazonada que lo había estado carcomiendo todo el día. Los archivos más antiguos se guardaban en una sección separada tras puertas cerradas que su autorización apenas cubría. En una caja etiquetada como personal de Down Strike, encontró fragmentos de lo que una vez fue un registro completo. La mayoría de las páginas estaban censuradas, pero un documento parcial le llamó la atención. Un manifiesto de vuelo con una anotación al margen. Monroe F1, piloto principal. La conexión lo golpeó como un puñetazo. A la mañana siguiente llegó la crisis. Base de operaciones avanzada. Whisky se había apagado durante la noche. Su última transmisión informaba de una patrulla emboscada y atrapados en un terreno boscoso y espeso. Las imágenes satelitales mostraban la posición de los soldados. Un claro apenas lo suficientemente grande para una motocicleta, rodeado de árboles demasiado frondosos para una extracción estándar. La sala de reuniones bullía de tensión mientras los comandantes debatían las opciones. Todos los pilotos experimentados estudiaban las fotos aéreas y negaban con la cabeza. La aproximación era un suicidio. Demasiado estrecha, demasiado peligrosa, requería habilidades que rozaban lo imposible. Necesitamos a alguien que sepa enhebrar una aguja en medio de un huracán, dijo el coronel Martínez con gravedad. Y lo necesitamos ahora. La sala quedó en silencio. Todos los pilotos presentes conocían sus limitaciones,
y esta misión las superaba a todas. Desde el fondo de la sala, la voz de Davis rompió el silencio. «Señor, permiso para hablar». Martínez asintió con impaciencia. Davis se puso de pie, sacando la placa plateada deslustrada de su bolsillo, la que había recuperado discretamente del bolso de Clare durante el turno de noche. El metal reflejó las luces del techo al colocarla sobre la mesa de reuniones. «Señor, creo que el teniente Monroe tiene la experiencia que necesitamos». La sala estalló en murmullos. Alguien rió, una risa aguda e incrédula. «¿Monroe?». La voz del capitán Rodríguez transmitía un evidente escepticismo. «Es de la tripulación de apoyo. Davis, este no es el momento para... Es el halcón fantasma», interrumpió Davis con voz firme y segura. Operación Danstrike 2018. Voló sobre territorio que declaramos irrecuperable y sacó a 19 soldados. 0 bajas. La risa se apagó. El coronel Martínez recogió la placa, estudiando su inscripción con creciente intensidad. «Traigan a Monroe», ordenó. «Ahora». Clare entró en la sala de reuniones 5 minutos después, con el rostro cuidadosamente neutral a pesar de las docenas de ojos fijos en ella. Davis la observó mientras asimilaba las fotos satelitales, las evaluaciones tácticas, las expresiones de duda y curiosidad que la rodeaban. «Teniente», dijo Martínez con voz formal pero ya no desdeñosa. «El sargento Davis me dice que tiene experiencia con extracciones no convencionales». Los ojos de Clare encontraron la placa plateada sobre la mesa. Por un momento, su compostura, cuidadosamente mantenida, flaqueó. Cuando habló, su voz era tranquila, pero absolutamente segura. «Puedo sacarlos, señor». «La aproximación es imposible», protestó Stevens. «Los árboles, el terreno». «Ya lo he hecho antes», dijo Clare simplemente. «Otro bosque, la misma física». Martínez la observó un buen rato. En la sala, la duda era palpable. Pero en el fondo, Davis percibía algo más. Una creciente comprensión de que veían a Clare Monroe con claridad por primera vez. «¿Qué necesita?», preguntó Martínez. «El viejo Black Hawk del área de mantenimiento. Ha estado inactivo, pero lo he mantenido listo para volar». La voz de Clare se hacía más fuerte con cada palabra. «Y necesito irme en los próximos 30 minutos si queremos alcanzarlos antes del anochecer». Mientras la sala se preparaba a toda prisa, Davis captó la mirada de Clare. Ella asintió una vez, un gesto de gratitud y reconocimiento entre dos soldados que entendían lo que significaba ser subestimado. El piloto de reserva estaba a punto de recordarles a todos porque algunos nombres se convierten en leyendas. ¿Alguna vez han presenciado a alguien siendo completamente subestimado solo para que se revelen sus verdaderas capacidades cuando más importaba? Comparta su historia. Podría inspirar a alguien que espera su momento. Los viejos motores del Black Hawk cobraron vida con un sonido como un trueno lejano. Las manos de Clare se movían por los controles con la fluida precisión de alguien que había hecho este baile miles de veces antes. Cada interruptor, cada indicador, cada vibración a través del fuselaje le hablaba en un idioma que los pilotos más jóvenes aún no habían aprendido. 2 años de retiro forzoso no habían mermado las capacidades del helicóptero, solo las habían ocultado como a su piloto. Al despegar de la base hecho, Clare sintió el familiar peso de la soledad que conllevan las misiones en solitario. Sin copiloto, sin jefe de tripulación, sin testigos, excepto los soldados que la necesitaban y los enemigos que intentarían detenerla. Así lo prefería. Limpio, sencillo, personal. El GPS parpadeó una vez y luego se apagó por completo. La interferencia electrónica de los sistemas de interferencia enemigos convirtió su navegación digital en un costoso pisapapeles. Pero Clare se había preparado para este momento mucho antes de que llegara. De su traje de vuelo, sacó un mapa dibujado a mano, con los bordes desgastados por años de doblarlo y desdoblarlo. Cada punto de referencia, cada cambio de altitud, cada peligro potencial estaba marcado con su propia y precisa letra.
Se había estado preparando para este vuelo desde el día en que la relegaron a reserva. El terreno bajo sus pies cambió de colinas ondulantes a un denso bosque. La cubierta de árboles era tan espesa que parecía un océano verde sólido. Su altímetro mostraba el peligroso descenso necesario para mantenerse por debajo del radar enemigo, una trayectoria de vuelo en zigzag entre los árboles y los misiles tierra-aire que rastrearían cualquier cosa que volara a mayor altura. A 457 metros, sonó la primera alarma de proximidad. Aeronave desconocida, está entrando en espacio aéreo restringido. Identifíquese inmediatamente. La voz crepitó a través de sus auriculares, con acento inglés, profesional, pero con un toque de creciente preocupación. La mano de Clare se cernía sobre el botón de transmisión de radio. Ese fue el momento en que todo cambió. El momento en que dejó de ser invisible. Designación de la aeronave. Hawk 01, respondió con voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de revelar. Identificación del piloto, Clare Monroe. Indicativo de llamada, Ghost Hawk. La radio se quedó en silencio. Pasaron 4 segundos. Una eternidad en el tiempo comprimido del combate aéreo. Clare podía imaginar la confusión al otro lado. La frenética revisión de las bases de datos. La creciente comprensión de lo que significaba ese nombre. Cuando la voz regresó, pertenecía a alguien diferente, mayor, con mayor rango y asustado. Todas las unidades, retírense. Repito, todas las unidades, retírense inmediatamente. No ataquen al Ghost Hawk. El efecto fue inmediato y sorprendente. Todos los radares de seguimiento que habían estado observando su aeronave se apagaron repentinamente. Las advertencias de bloqueo de misiles, que habían ido aumentando en intensidad, se silenciaron. Por primera vez en años, Clare Monroe voló a través de territorio hostil sin un solo sistema de armas apuntando en su dirección. Pero el silencio más profundo provenía de su propia frecuencia de radio, donde todos los pilotos y controladores en primera línea resonaban. La base escuchó con asombro lo que presenciaban. La piloto de apoyo tenía una reputación que la precedía, una reputación que trascendía las líneas enemigas e inspiraba respeto incluso entre quienes jamás la habían visto. Clare descendió a través del dosel forestal con precisión quirúrgica. La estela de su rotor separaba las hojas como un viento mecánico que, de alguna manera, sabía exactamente dónde soplar. El claro apareció bajo ella exactamente como lo mostraban las fotos satelitales. Un espacio apenas lo suficientemente grande para sus patines de aterrizaje, rodeado de soldados que esperaban un rescate que muchos creían que nunca llegaría. La extracción duró 12 minutos. 12 minutos de vuelo de precisión que darían que hablar durante años. Cargando soldados heridos mientras mantenía la potencia de vuelo estacionario en un espacio sin margen de error. Calculando la distribución del peso bajo posible fuego enemigo. Gestionando la distancia entre el rotor y las ramas de los árboles que se acercaban a centímetros de sus palas giratorias. Cuando despegó con todos los supervivientes a bordo, las frecuencias de radio enemigas permanecieron en silencio. El halcón fantasma había regresado, e incluso sus enemigos recordaban lo que eso significaba. El vuelo de regreso a la base transcurrió en una tranquilidad surrealista. Sin amenazas, sin desafíos, sin interferencias. Solo Clare Monroe volando a casa con soldados, quienes le debían la vida mientras todo un teatro de operaciones procesaba la realidad de que su piloto de respaldo era una leyenda viviente. Davis había montado una pequeña cámara en su casco durante la sesión informativa de la misión. Un procedimiento estándar para los informes posteriores a la acción, pero lo que capturó fue algo completamente distinto. El momento en que un nombre susurrado lo cambió todo. El audio era claro, las implicaciones inconfundibles. En cuestión de horas, el clip se abrió camino más allá de los canales oficiales. Una grabación de 20 segundos de la voz de Claire diciendo halcón fantasma y la inmediata resistencia del enemigo se convirtió en el video militar más compartido del año. No por ser dramático o estar lleno de acción,
sino porque revelaba algo profundo sobre la reputación, el respeto y el poder de un nombre ganado a base de acciones imposibles. El clip también mostraba algo más. Algo que hablaba a todos los que alguna vez habían sido subestimados o ignorados. Demostraba que la excelencia, una vez alcanzada, nunca desaparece del todo. Espera, perdura, y cuando llega el momento, le recuerda al mundo exactamente de qué es capaz. De vuelta en la base Echo, la plataforma de aterrizaje estaba llena de personal que nunca se había molestado en observar a Clare. Monroe había regresado de una misión anterior. Se mantuvieron en respetuoso silencio mientras ella apagaba los motores y comenzaba su lista de verificación posterior al vuelo con la misma precisión metódica que aplicaba a todo lo demás. El coronel Martínez fue el primero en acercarse mientras ella descendía del asiento del piloto. «Teniente», dijo, con una voz cargada de reconocimiento que había estado ausente en todas las interacciones anteriores. «Excelente trabajo hoy». Clare asintió una vez, sin alterar su expresión. «Solo hago mi trabajo, señor». Pero todos los presentes sabían que lo que habían presenciado superaba con creces la descripción de cualquier trabajo. Habían visto al halcón fantasma regresar de entre los muertos. Y, lo que es más importante, se habían enterado de que ella había estado sentada entre ellos todo el tiempo. La insignia plateada que Davis había colocado en la mesa de información esa mañana ahora estaba prendida en el uniforme de Clare, ya no oculta bajo capas de parches reglamentarios. El secreto había salido a la luz, y con él llegó el reconocimiento que se había retrasado, pero nunca negado del todo. Mientras la multitud se dispersaba y se reanudaba el ritmo normal de las operaciones de la base, una pregunta rondaba la mente de todos. ¿Cuántas otras leyendas se ocultaban a simple vista, esperando? ¿Acaso su momento para recordarle al mundo quiénes eran realmente? La piloto de respaldo había volado su última misión desde las sombras. De ahora en adelante, cuando Clare Monroe tomara los controles, todos sabrían exactamente quién volaba. El silencio que recibió a Clare al regresar al hangar fue diferente del silencio desdeñoso al que se había acostumbrado. Este era el silencio del reconocimiento, cargado de respeto, con el peso de la verdad revelada. El teniente Stevens, el mismo oficial que se había burlado de su capacidad para recordar qué botón arrancaba el motor, se puso de pie cuando entró en la sala de reuniones. Su rostro reflejaba la vergüenza particular que surge al descubrir que has sido cruel con alguien que merecía tu admiración. «Señor», dijo, con la voz despojada de su habitual arrogancia informal. «Le debo una disculpa. Todos la debemos. No tenía ni idea de quién estaba sentado a mi lado todo este tiempo». Clare dejó el casco y observó los rostros que habían pasado de desdeñosos a reverentes en el espacio de una sola misión. El cambio fue completo, pero también se sintió como una apreciación vacía que solo llegaba tras una prueba. Un respeto que requería revelación. «He estado sentada en el mismo sitio todo el tiempo», respondió en voz baja. «Lo único que cambió fue que me tocaba volar». Sus palabras transmitían una dulzura que, de alguna manera, hizo que los pilotos reunidos se sintieran peor por el trato recibido. No estaba enfadada, no buscaba venganza ni contenía su incomodidad. Simplemente estaba afirmando una verdad que revelaba la naturaleza arbitraria de su respeto. El video de su intercambio radial con las fuerzas enemigas ya había escapado a las redes militares. En 48 horas, Ghost Hawk era tendencia en las redes sociales. Compartido millones de veces por personas que nunca habían oído hablar de la Operación Danstrike, pero que comprendían el atractivo universal de la excelencia oculta, finalmente revelada. El video resonó mucho más allá de los círculos militares. Los oficinistas lo compartieron con compañeros que habían sido ignorados para ascensos. Los profesores se lo enviaron a los alumnos que dudaban de su propio potencial. Los padres se lo mostraron a los niños que se sentían invisibles en sus propias vidas. El halcón fantasma se había convertido en un símbolo para todos aquellos que alguna vez habían sido subestimados. El Pentágono,
Respondiendo al interés público por la evidente supervisión en sus propios sistemas de reconocimiento, anunció una revisión exhaustiva de las operaciones clasificadas. El reconocimiento del proyecto identificaría y honraría a los militares cuyas contribuciones habían sido ocultadas por el secretismo necesario o la supervisión burocrática. Claire Monroe se convirtió en la primera receptora de la recién creada Cruz por servicio distinguido para operaciones clasificadas. Pero aún más importante, su historia inspiró la creación de la Iniciativa Monroe, un programa de becas diseñado específicamente para apoyar a las mujeres en la aviación militar que habían sido ignoradas o infrautilizadas. El anuncio de la beca decía: el apoyo de Monroe no significa inferioridad, apoyando la excelencia donde quiera que se encuentre. Pero quizás el reconocimiento más significativo provino de una fuente inesperada. Las fuerzas enemigas que se habían retirado al mencionar su nombre emitieron un comunicado a través de canales intermediarios. Un reconocimiento profesional de respeto entre guerreros. La piloto conocida como Halcón Fantasma se ha ganado el reconocimiento mediante acciones que trascienden los conflictos. Su habilidad y honor inspiran respeto en todas las líneas. Fue algo sin precedentes. Enemigos reconociendo públicamente la reputación de alguien con quien nunca se habían enfrentado oficialmente. Testimonio de cuán profundamente su leyenda había calado en la conciencia militar mundial. Sin embargo, a medida que los elogios se acumulaban y su historia se extendía por todo el planeta, Claire Monroe se mantuvo fundamentalmente inalterada. Seguía llegando temprano a las reuniones informativas, tomaba notas meticulosas y realizaba comprobaciones de equipo con la misma precisión metódica. La diferencia radicaba en que ahora, cuando se distribuían las asignaciones de misión, su nombre aparecía donde siempre debía estar, al principio de la lista principal de pilotos. La transformación no residía en Claire Monroe. Estaba en la capacidad de todos los demás de ver lo que siempre había estado ahí. En la sala de pilotos, su fotografía colgaba junto a la de otros distinguidos aviadores que habían servido en la base Hecho. Pero a diferencia del retrato militar formal que la rodeaba, su foto la mostraba con el equipo de vuelo en funcionamiento, con las manos en los controles del viejo Black Hawk que la había devuelto a la leyenda. La inscripción debajo decía simplemente: Teniente Claire Monroe, Ghost Hawk. La excelencia no espera reconocimiento. La piloto de reserva finalmente había ocupado el lugar que le correspondía, no buscando atención ni exigiendo respeto, sino simplemente estando lista cuando el momento requería ser extraordinaria. Una semana después de la misión de rescate que lo cambió todo, Claire Monroe estaba sentada en un banco de madera desgastada fuera del hangar de mantenimiento de helicópteros, evitando deliberadamente la avalancha de solicitudes de entrevistas que había transformado su tranquila base en un circo mediático. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la pista, y en sus manos sostenía una taza térmica abollada que había visto décadas mejores. La taza había pertenecido a su padre, el capitán James Monroe, un piloto de búsqueda y rescate que murió en Somalia cuando Claire aún estaba aprendiendo a volar. Su superficie estaba marcada por años de uso. El acero militar se asomaba donde la pintura se había desgastado. Pero a la luz de la mañana, las palabras grabadas en el metal se hicieron visibles, apareciendo y desapareciendo como un mensaje secreto destinado solo para ella. Todavía volando. Su padre las había grabado él mismo con un cuchillo de combate durante un despliegue donde las cartas a casa tardaban semanas en llegar. Fue su promesa a su hija, a su esposa, a su memoria que, pasara lo que pasara, aquello que lo hacía ser quien era continuaría. Claire trazó las palabras con el pulgar, sintiendo los surcos imperfectos que su padre había tallado con manos que sabían salvar vidas de lugares imposibles. La taza había sobrevivido más que el hombre que la hizo, llevando su mensaje adelante a través de años de duda e invisibilidad. Disculpe, señora. La voz era joven, nerviosa, respetuosa. Claire levantó la vista para ver a un cadete, tal vez de 19 años, con la ansiosa incertidumbre de alguien que apenas comienza a comprender lo que significaba el servicio militar. ¿De verdad es el teniente Monroe? El halcón fantasma. Claire asintió,
sin confiar en que su voz se mantuviera firme. La fama se sentía extraña, incómoda, como usar el uniforme de otra persona. Soy Sarah Chen, continuó la cadete, sentada cuidadosamente en el extremo opuesto del banco. Estoy en el programa de aviación. Quería agradecerle, ¿por qué? Por mostrarnos que estar listo importa más que ser visto. Mi instructor de vuelo me habló del programa de becas que están iniciando gracias a tu historia, la iniciativa Monroe. La voz de Sarah transmitía una mezcla de esperanza y determinación. Voy a solicitarlo. Clare estudió el rostro de la joven, viendo algo familiar en sus ojos. La particular combinación de competencia e invisibilidad que reconoció de su infancia. Sarah Chen probablemente era brillante, probablemente capaz de cosas extraordinarias y probablemente invisible para quienes tomaban decisiones sobre su futuro. ¿Qué quieres volar?, preguntó Clare. Búsqueda y rescate. Quiero ser la piloto que llega donde otros no pueden. Que trae a la gente a casa cuando todos los demás se han dado por vencidos. Las palabras impactaron a Clare como un eco de su propio pasado. Se vio a sí misma a los 19 años ardiendo con el mismo deseo de ser importante, de marcar la diferencia, de ser la persona con la que otros pudieran contar cuando todo saliera mal. Lo más difícil no es aprender a volar, dijo Clare, con la voz cargada del peso de años pasados en la sombra. Es aprender a estar listo, incluso cuando nadie cree que tu lugar está en la cabina. Sarah asintió con la seriedad de quien ya había aprendido esa lección a las malas. Mi padre me dijo una vez que los mejores pilotos no son los que buscan ser el centro de atención. Continuó Clare, levantando la taza térmica dañada para que Sarah pudiera ver las palabras grabadas. Son los que se mantienen listos en la oscuridad, los que mantienen sus habilidades afiladas incluso cuando nadie los ve, los que recuerdan que volar no se trata de gloria, se trata de traer a la gente a casa. Como convocado por la conversación, el sonido de las palas del rotor llenó el aire. Un Black Hawk se acercó a la pista de aterrizaje, su piloto ejecutando una aproximación de manual que denotaba competencia y confianza. Clare observó cómo la aeronave se posaba en la pista con apreciación profesional, notando los pequeños detalles que separaban a los buenos pilotos de los excelentes. Ese es mi instructor de vuelo, dijo Sarah, levantándose para recoger su equipo. Gracias por hablar conmigo, teniente, y por mostrarnos que la excelencia no necesita permiso para existir. Mientras el cadete se alejaba, Clare permaneció en el banco, con la taza térmica caliente en las manos a pesar del aire fresco de la mañana. La base continuaba con su ritmo diario. Pilotos preparándose para misiones, personal de tierra manteniendo aeronaves, el interminable ciclo de preparación militar que mantenía al mundo en movimiento. En su uniforme, la insignia plateada ya no se escondía bajo los parches reglamentarios. El halcón fantasma había regresado de las sombras, no buscando reconocimiento, sino por estar innegablemente listo cuando la realidad exigía la excelencia. Las alas de refuerzo seguían volando, y siempre lo habían estado. ¿Desde dónde estás mirando? ¿Alguna vez has presenciado a alguien recibir finalmente reconocimiento después de años de ser ignorado? Comparte tu ubicación y el momento que más recuerdas. Estamos mapeando las victorias silenciosas que cambian.